Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Contenta, feliz yo de estar aquí con ustedes un día más, una noche más en un espacio para bajar de peso, para adelgazar en estas noches en las que te quiero ofrecer pues herramientas, ejercicios, técnicas para que estés trabajando este síntoma transitorio, siempre y cuando obviamente decidas bajar de peso, elijas bajar de peso. Se puede escuchar un poco contradictorio, pero al final de cuentas, como muchas veces hay situaciones en tu inconsciente, llámese ganancia secundaria, es decir, beneficios detrás de un sobrepeso. Y es por esto que muchas veces no puedes bajar de peso, por más que lo has intentado, ya te fuiste al gym y ya te fuiste a la dieta y al nutriólogo, incluso atravesaste tanto cirugía bariátrica como cirugías estéticas y lamentablemente no sucede nada. Y te das por vencido, te sientes mal, vuelves a comer, si de todas maneras no bajo, pues para qué le sufro, le batallo, pero luego otra vez viene la culpa, una de las emociones más tóxicas que existen, y esto se repite una y otra vez, entrando en estos círculos viciosos. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que detrás del síntoma, detrás del sobrepeso, hay un conflicto emocional o bien una creencia. Hay variantes dentro de todo esto. ¿Cuál? Pues precisamente se trata, estos espacios se tratan para que tú descubras, para que tú identifiques y toda vez que lo hagas, pues desde luego, trabajar esta circunstancia. Bueno, son pocas las personas que lo atacan, que lo tratan, que se dan cuenta y lo que sucede es que ignoran que hay herramientas, técnicas, ejercicios en este proceso para bajar de peso. Eh, Hay muchas personas, incluso tú puedes meterte a internet, buscar y te dicen el qué. Sí, es que hay conflictos emocionales, es que son cargas, es que te estás defendiendo de algo, pero te dicen cómo, ¿verdad que no? Pues aquí te decimos qué y cómo puedes lograr atravesar de este estado en el que te encuentras probablemente de sobrepeso, pues al estado ideal y para que adelgaces y bajes de una forma completamente sana. Aquí no hay productos milagro, aquí no hay fajas, aquí no hay licuados, aquí no hay test y esto es bien interesante porque yo veo a la gente entusiasmadísima y que qué licuado me tomo para bajar de peso y qué té me tomo para bajar, para adelgazar y para la inflamación y para tal. Bueno, total, andan así como brincando y realmente digo, o sea, sí puede ayudar. Sin embargo, hay que atacar de raíz y tratar el aspecto emocional, ese aspecto que te está conflictuando, esa circunstancia que no te permite bajar de peso. Eso es, y por eso este programa, los productos digitales que trabajo y lo que te voy a platicar, porque se está cocinando algo bien interesante para ti, que te voy a hablar en un poquito más adelante. Mientras tanto, te invito a que vayas poniendo hashtag kilos abajo ya, porque vamos nuevamente a rifar uno de los productos. Un producto que ha tenido muchísimo éxito y es 2x1, es el de, se me fue el nombre, sonidos sanadores para bajar, es que tengo varios productos, sonidos sanadores para bajar de peso mientras duermes. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, únicamente dormirte. Y si batallas para dormirte, este mismo producto, esta misma propuesta, te acerca, ¿cómo te puedo decir? Un ejercicio para irte induciendo a un estado que es el estado teta y después pasar al estado del sueño. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Decisión
y elección. Únicamente esto. Bueno, entonces ve poniendo hashtag kilos abajo ya para que participes en este sorteo que vamos a tener. Vente, por favor, trae a tus amigos, a tus comadres, a tus cuñadas, a esas personas que les ha costado tanto o les está batallando. Ahora, fíjate que les va a servir mucho porque viene el tema de las posadas, el tema de las... tenemos que estar preparados, el tema de las cenas, de los compromisos, en donde, gracias a Dios, hay mucha abundancia de comida. Sin embargo, pues hay que estar preparados para no subir kilitos de más y entonces venga el arrepentimiento en enero. Y en enero te lo estás proponiendo. Fíjate qué interesante es la naturaleza humana. O sea, aumento de peso, pero en enero yo sé que me voy a poner el propósito de bajar de peso. Uno de los, yo creo que es el que ocupa el número 1, bajar de peso. ¿No es cierto? Si yo te preguntara en este momento, ya tienes tus propósitos, pero seguramente uno de ellos será bajar de peso. Bueno, mejor vamos a prepararnos antes para que no caigas en este círculo vicioso que te comentaba al principio. Entonces, vamos a poner kilos abajo ya, hashtag kilos abajo ya, porque vamos a trabajar la dinámica con este hashtag. Por favor, invita, da like, suscríbete si no te has suscribido, si no te has suscrito, suscríbete porque es bien importante para que puedas participar, digo, no cuesta nada, es gratis, te beneficias porque al final pues vas a participar en este tema. Y mientras y antes de, déjenme saludar a mis amigos que ya estoy viendo Urbi et Orbi, así que hello, hi, marabá, y en todos los idiomas que se pueda, pues saludo para todos ustedes, porque el otro día nos estaban viendo desde Suiza, para ellos ya es muy tarde, 7, 8 horas de diferencia que tenemos con los hermanos de Europa. Pero también estoy viendo que aquí llegan ¿cómo se llama? De New York y está, ay, Nelly, hace un momento estuve en tu en vivo, Nelly, muchísimas gracias por ese apoyo, das sin recibir a cambio, te entregas y lo dices, me encanta ayudar, me encanta recibir y es un apoyo bien importante porque somos un grupo de youtubers que estamos transmitiendo y estamos compartiendo diferentes temas. Y Nelly es una de las personas que más apoya, nos ha apoyado a todos, nos ha impulsado, trae una frecuencia, una vibración bien linda. Ahorita está trabajando con ángeles. Se la súper recomiendo, así que vayan a su canal, por favor. Gracias. Gracias por estar aquí, Nelly. Te abrazo. Y en serio, con Nelly, fíjense, desde sus canales nos está apoyando, dejando mi like. Así que, por favor, y corazones también de la transformación. Acuérdense que esta es una programación para nuestra propia mente. Julia, ahí no alcancé a ver. Julia Pesantes, dejando mi like. Muchísimas gracias, Julia, y bienvenida. En serio con Nelly. Hola, hola, hi. Bienvenida. Aldo Flores. Ay, Aldo Flores bien comprometido, me encanta. Buenas noches, Aldo. Corazones de la transformación para ti también. Dora Castillo, hola maestra, buenas noches. Buenas noches, gracias por encontrarte aquí, Dorita. Y servidor de nadie. Fíjense qué títulos tan interesantes que llaman la atención. Saludos desde Monterrey, desde la Sultana. ¿Qué tal el cabrito? Podemos comer el cabrito y seguir bajando de peso. ¿Quién te propone esto? Nadie. Ok. Gracias, servidor de nadie. Dora Castillo ya nos deja sus corazones de la transformación. Gina Velasco pone kilos abajo ya porque se quiere llevar el producto digital para bajar de peso mientras duerme. Rosario Cardona, ¿cómo te encuentras, Rosario, desde Tijuana? Buenas noches, saludos. Edison Santa Cruz, muy buenas noches, Edison, gracias también por encontrarte aquí. Wendy Guerrero, hola, coach, saludos afectuosos desde New Jersey, muchísimas gracias por encontrarte aquí. Jazz Mova, gracias, Jazz, ¿cómo te encuentras? Hola, gracias por el tema. Al contrario, va a estar súper interesante. Ahorita les digo por qué. Celeste Jaime, buenas noches. Ireri, saludos desde New York. Vamos a bailar y a cantar New York, me encanta. Gracias. ¿Quién más anda por aquí? En serio, me vale madre. Qué bueno que no hay nada de eso, me gusta tomar ni nada, usar fajas. Exacto, Nelly. Todo con el poder del inconsciente, a través del inconsciente, a través de los mensajes, a través de la programación que estamos haciendo cada noche, todos los miércoles y viernes.
Tú vienes, te traes tu taza de café, te traes tu vasito de agua, tu té, lo que quieras comer, porque al final sigues comiendo y sigues bajando de peso. Kilos abajo ahora, kilos abajo ya. Y Luz María Rodríguez nos manda corazones de la transformación y nos saluda desde Cuernavaca, Morelos. Kilos abajo ya, porque queremos llevarnos ese magnífico producto. Kilos abajo, ya sí, vayan poniéndolo porque vamos a hacer la dinámica con el hashtag. Yo quiero, claro que sí, claro que sí. Dora también nos pone el hashtag kilos abajo ya. Aldo Flores, listísimo. Aldo Flores, no te has ganado nada, ¿verdad? Tú sigue participando. En serio, me vale madre. A mí me vale madre, yo bajo de peso, claro que sí. Entonces, Anita Bonita, gracias Anita por estar aquí. Buenas noches desde San Luis de La Paz, en Guanajuato, hermoso estado de Guanajuato. Wendy Guerrero, me encanta seguirla. Muchísimas gracias, te lo valoro, Wendy. Gracias por estar aquí. A mí, Martín, es que veo la letra así chiquitita, ¿eh? Kilos abajo ya, pone su hashtag también, listísima. Gladys Saldaña nos saluda, saludas también por ti. Acabamos de tener una sesión padrísima con Gladys, por cierto, en donde trabajamos en la cuestión, pues bueno, relacionada a estos temas. Ay, ya iba a ventilar, mejor no, mejor así lo dejamos. Yo voy a tener memoria de hombre. A los 5 minutos se me olvida todo. Ok, Luz María Rodríguez Roa, corazones de la transformación para ti, kilos abajo, vayan poniendo su hashtag. Wendy Guerrero ya puso, ponle su corazón y kilos abajo ya, me encanta. Están dejando su like, están suscritos, obviamente, la gente que está aquí participando, muy comprometida con este tema. Muy linda noche. Y síganlo poniendo. Patricia Cornejo, buenas noches, hermosos saludos desde Perú, los hermanos de Perú, qué emoción, me pone tan contenta que desde otros países estemos juntos, estemos trabajando, pero al mismo tiempo conociendo qué me va a ayudar y cómo lo voy a trabajar. Me encanta. Y siguen poniendo y dejando acá sus hashtags. Y buenas noches, Ireri, kilos abajo ya. Alma Velasco, excelente psicoterapeuta. Aquí están el clan Velasco. Me gustaría presentárselas rápidamente. Algunos ya las conocen, otros no. Pero ¿por qué les digo esto? El clan Velasco, somos la familia Velasco Flores, entonces conformada por quien, el maestro de maestros, orgullosamente, mi hermano Edmundo Velasco. Él, pues bueno, fue representante del doctor John Grinder, nos involucramos todos los hermanos en esto, tomando todas las certificaciones, todos contamos con todos los grados, practicante, máster, instructores, coaches, instructor de instructores. Me hace falta así como que demasiado tiempo para seguir hablando. Sin embargo, está Alma Velasco. Alma Velasco, ella es psicoterapeuta, cuenta con todos los grados de programación neurolingüística, máster, etcétera, los que ya te platiqué. Y si tú tuvieras alguna circunstancia o situación de salud específicamente, ella ha tenido una historia muy interesante con el tema de haber trabajado con pacientes de cáncer, con testimonios. Es muy, muy buena en esta área porque además trabajó en el hospital de Zapopan de Lista de Zapopan, específicamente en el área de oncología, entonces tiene mucho conocimiento acerca de esta situación de los procesos. No es doctora, ella acompañaba a las personas, ella es psicoterapeuta y acompañaba a las personas en este proceso, pero además trabajaba con esta circunstancia de síntoma, y como les digo, todo síntoma se puede trabajar, así que se la súper recomiendo. A Alma Velasco. Gina Velasco, experta en parejas. Su área es el tema de las parejas. Así que si tú quieres trabajar el tema de las parejas, conseguir pareja o construir o traes una situación con tu pareja, puedes ir con ella. La maestra Ana Luz Velasco también, bueno, ella también trae una historia tan interesante. Entonces ella también lidera un grupo de personas de semebrianos, se los hace llamar, muy interesante, tiene una comunidad, ha crecido muchísimo, experta, si tienes la formación de psicóloga, psicoterapeuta, etcétera. Y bueno, también ha ayudado a muchísimas personas. Y aquí estoy yo, trabajando con el tema del sobrepeso y la obesidad, y así como que cada quien en su área. Y bueno, no es por nada, pero
tienen unos resultados asombrosos. Entonces, pues bueno, déjenme ver porque aquí hay algunos comentarios que siguen llegando. Yo también te quiero mucho, Nelly, gracias. Bueno, vamos entrando en tema porque mientras ustedes siguen poniendo sus corazones, siguen poniendo sus comentarios, su hashtag, etcétera, yo esta noche vamos a hablar acerca de que el cuerpo, en este caso, la obesidad, de acuerdo a donde se encuentre localizada, te va a arrojar un mensaje, te va a arrojar una orientación. Muchas veces la gente empieza a trabajar en este tema y anda así como, pero ok, o sea, hay un conflicto emocional, hay alguna creencia, pero no me ha quedado todavía muy claro como por dónde, así como que por dónde le doy, etcétera. Por favor, mira, Conciencia, mira, ¿me puedes poner dónde localizan, por ejemplo, a Gina? Porque aquí lo están preguntando, lo mismo a Alma, que no sé si igual me lo pueda, mejor sabes que Alma y Gina, pónganme dónde pueden, maestra Andaluz también, dónde las pueden localizar, porque aquí ya está viendo personas que están interesadas en lo que específicamente trabajan. Bueno, entonces mientras ponen esto, vamos a hablar de lo siguiente. Fíjense bien, cada cuerpo, en el tema de la obesidad, si tú te pones a observar un poquito o pones así como que a revisar tu propio cuerpo, la forma de tu cuerpo, te va a arrojar una pista, una orientación, vas a poder identificar mejor qué hay que trabajar. Y tiene mucho sentido. Por ejemplo, vamos a poner una imagen para tratar de hacer un poquito más claro esto. Ajá, muchísimas gracias. Déjame bajarme un poco. Sí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, vamos con la primera parte. La primera parte es la obesidad alta. En la obesidad alta, tú puedes tener o tú puedes ver a las personas que tienen la gordura, el sobrepeso en cuello, cara, espalda y tórax, ¿va? Fíjense bien, ¿con qué está asociado esta situación? Me gusta mucho porque hay una frase que dice, el cuerpo grita lo que la boca calla. En este caso, si tú te das cuenta, este tipo de obesidad alta, nuevamente te repito, cuello, cara, espalda y tórax, está localizada ahí porque está asociada con el abandono y la sensación de estar perdido, perdida. Y tiene bastante sentido esto. Ve revisando si tú tienes una circunstancia así, si tienes ese sobrepeso en cuello, cara, espalda y tórax, si por ahí hay alguna sensación de estar pues perdido o perdida o tengas como una situación de abandono. Y déjame decirte un poquito más claro, regresamos acá, por favor, para explicar un poquito esto. Si en este momento tú de adulta, te das cuenta que, por ejemplo, no terminas de cerrar ciclos, abandonas trabajo, abandonas pareja, abandonas la dieta, abandonas los ejercicios y es un abandono en todas las áreas de tu vida, claro, muy recurrente. Significa entonces que hay un niño herido o una niña herida, una herida de la infancia de abandono. Son 5, pero ahorita nos vamos a trabajar sobre esto porque pues es como lo que toca en este momento. Si esto te está dando sentido, entonces es momento de trabajar esa herida de la infancia. Fíjate cómo el cuerpo ya te está dando una pista, ya te está dando una clave. Si eso está, tu obesidad, tu gordura, como quieras llamar, está en esta parte superior de tu cuerpo, entonces ponte a revisar si tienes alguna herida de abandono.
Y otra de las pistas es lo que te digo, si has abandonado parejas o te han abandonado o has abandonado trabajos, vaya, no terminas ciclos, como te comentaba, te metes a estudiar, pero luego abandonas, pero luego, si estás así en este tema, entonces hay una herida. Entonces, revisa esto. Si tienes sentido con el tema de que estés desarrollando esta estructura en la parte alta de tu cuerpo. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Hazme conocer si está claro hasta aquí, si no nos regresamos o alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos. Esta es la parte alta, la parte superior. Vamos entonces a la otra fotografía, más bien dicho, a la otra imagen, por favor. Please. No, la otra, donde estaba exacto, muchas gracias. Déjame bajar. Ok. Bueno, en este caso estamos viendo que esa parte superior está localizado y estaba en formita de manzana, ¿va? La siguiente parte estamos viendo que es una forma de pera, en donde se encuentra, nos vamos a ir a la parte baja, y que esta situación puede estar localizado en piernas, en caderas, en abdomen bajo. Fíjate que esto está bien interesante. Aquí está el abdomen, el abultamiento en el abdomen. Y fíjate bien, qué cuestión tan interesante, porque nos dice que esta es las personas pueden desarrollar esta situación como una antidepresivo. Se abulta y desciende hacia la parte baja hasta el pubis, quizá para proteger esta región. ¿Cuál es la razón? Porque pudo haber historias del pasado que están relacionadas con abusos sexuales, con tocamientos, caricias íntimas, incesto, etcétera. Sin embargo, fíjate bien, vamos a volver acá, please. Fíjense, esto es lo maravilloso, ¿no? Porque quizá pueda haber como situaciones que no te chequen y digas, no, tengo este tipo de obesidad baja en donde interesantemente está cubriendo mi pubis. Bueno, esto es una protección. Pero si en la historia de tu vida no identificas alguna situación de las que mencioné que son muy fuertes y lamentablemente muy recurrentes, entonces tenemos que irnos, fíjate bien porque esto está es muy importante y está muy interesante. Tenemos que irnos a lo transgeneracional. Y aquí entra el trabajo, la propuesta llamada de la reconversión, que es la que trabaja con el árbol genealógico, es la que trabaja con estos vínculos familiares, con las 3 generaciones hacia atrás. Esto quizá no lo pudiste atravesar directamente tú, pero quizá lo atravesó tu mamá, tu abuela, tu abuelo, tu papá, tu abuelo o tu bisabuelo. Entonces hay que ir a revisar más atrás si esto viene desde esta parte de tu historia, porque al final pues estamos conectados, estamos vinculados con estos lazos y que de alguna manera existe esta situación que se te está presentando a ti por lealtades familiares, porque inconscientemente, por supuesto, esto es ciego, esto no lo podemos ver nada más como tan fácilmente. Sí se necesita un trabajo para irnos más allá, si es que esto no te hace mucho sentido, pero tienes esta circunstancia, hay que irnos más atrás y aplica en todas las circunstancias que te estoy mencionando. Llevamos 2. Hasta aquí estoy haciendo claro y tiene mucho sentido. O sea, yo me protejo hasta el área de pubis por una circunstancia que atravesé de este tipo muy fuerte y si no es así, tenemos que irnos hacia la situación transgeneracional. ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente imagen, por favor.
O sea, me pongo lista para bajarme. Vamos con la... Ándale, exactamente. Esta barriguita, esta pancita, esta obesidad abdominal, que pues tampoco, también es pues bastante vista, así como cuando tienen la pancita chelera de las cervezas, en México a la cerveza les decimos chelas, bueno, les decimos chelas, pero es un abultamiento en esta parte, como puedes ver, del estómago. Aquí fíjate, este es por una probable necesidad de protección o necesidad de proteger a alguien. Sin embargo, volvemos conmigo, por favor. Sin embargo, también está relacionado con el abultamiento nervioso a través de la colitis, de la gastritis, de estas situaciones y que también pues, es lo que estamos viviendo a diario, porque el trabajo, porque, bueno, varias, y por la pandemia, por tantas situaciones, sobre todo lo que vivimos ante la incertidumbre económica, ante la incertidumbre de la salud, ante después quién sigue con este tema del COVID, bueno, todo eso, pues, suma a esta situación para que se forme en esta parte este abultamiento. Ok, ¿de qué nos protegemos? ¿De qué te estás protegiendo? Partamos de esa pregunta. ¿O cuál es tu necesidad de proteger a alguien, de proteger a algo? Y también relacionada y vinculada con alguna de las heridas de la infancia. Nada extraño, nada es de extrañarse que en los procesos en los que yo he trabajado con estas personas, muchas veces tiene que ver con la historia de la infancia, con alguna de estas heridas, pero específicamente, y tiene mucho sentido lo que te estoy comentando, porque el abandono no quiero decir generalidad porque pues no puedo mencionarlo de esa manera, sería como muy atrevido de mi parte, pero es bastante recurrente, bastante recurrente. Entonces, ahí vamos a la forma de cómo lo vamos a trabajar, porque primeramente es identificar qué mensaje me está mandando el cuerpo. ¿En dónde se encuentra mi sobrepeso? ¿En la parte superior, en la parte media o en la parte de abajo? ¿En dónde se encuentra? Ahora, te checa, te da sentido lo que te estoy diciendo. A partir de ahí, hay que trabajar en una asesoría porque no te puedo dar ahorita, o sea, sí te podría, pero cada historia es diferente. Y sería muy irresponsable de mi parte decirte, mira, si haces esto, ya, si no hacemos como un diagnóstico para asegurarnos, para confirmar si no existiera alguna otra cosa más. Entonces, no podemos así como que sacar esto nada más así y puedes hacer esto. Sí se puede trabajar. En los productos que yo estoy aquí sorteando, transmisión tras transmisión, trabaja con todas las circunstancias. Sin embargo, es tan amplio, hay tantas cosas que muchas veces dice, pues, como que habría que revisar alguna circunstancia para confirmar o descartarlo. Y esto solamente a través de una sesión, a través de una situación. Fíjense, el del Buen Fin, que no sé si sea internacional, pero bueno, aquí en México, si no, porque en Estados Unidos es el Black Friday, ¿no? Algo así, ok. Bueno, acá es el Buen Fin. El Buen Fin que fue desde la semana pasada que transmití hasta el día de ayer. Di una promoción para que las personas trabajaran el tema de la adicción a los alimentos. Entonces, sí, hay muchas variantes en esto, pero tienes que asegurarte realmente de trabajar y de atenderlo. Sin embargo, hay muchas personas que con sonidos sanadores, porque te digo que ¿cómo te diré? Tratado y tomado todos los atajos que tienen que ver y están relacionados con el tema de la obesidad. Sin embargo, habrá por ahí algún caso aislado o algún caso que se tiene que trabajar de una forma mucho más específica.
Las herramientas y las técnicas te ofrecen resultados garantizados para nunca más volver a subir de peso. Y te acabo de subir acabo de abrir en mi propio canal una lista que se llama Historias que adelgazan. Yo te platicaba la sesión pasada, o antepasada, no me acuerdo, de mi amigo el Salchi, de la secundaria, lo hicimos famoso. El Salchi tenía una adicción a la Coca-Cola. Y te acabo de subir el video, es el último que subí, es un videito de 7 minutos en donde él platica cómo llegó a esta adicción, a este refresco tan famoso de cola. ¿Cómo fue que llegó? Fue por un aprendizaje. También subimos de peso por aprendizaje. Entonces, la intención de esto, de esta propuesta, de estas noches para bajar de peso, pues precisamente es presentarte historias, conceptos que te van a ayudar a identificar y cuando te hace resonancia, cuando te hace sentido, entonces el proceso ha iniciado. Entonces, esta es la situación. Te estoy dando ahorita las pistas para poder trabajar, para que te identifique, para que identifiques la circunstancia. Sin embargo, en este caso más específico de dónde puede estar esta situación, dónde puedo identificar este sobrepeso, pues bueno, hay detrás de este lenguaje de tu cuerpo, de este mensaje de tu cuerpo, si está localizada en la parte superior, en la parte del abdomen o en la parte baja, hay una situación, un conflicto que te dice así como que te orienta un poco más, porque a veces estamos más perdidos de la vida que nada. Entonces, por eso quise darte esta información esta noche, como para irte guiando un poco o un muchísimo más, porque sé que más de alguno le va a dar muchísimo sentido a esta cuestión. Entonces, no sé si hay preguntas por ahí, vos que me apoyes, creo que sí, ¿verdad? Ok, Adriana Luna, entonces para solucionar el tema recomienda, dependiendo, Adriana, mira, es lo que te comento. No sabemos si es transgeneracional o es una cuestión de aprendizaje, como en el caso de mi amigo, o es una situación que en este momento estás cargando o de la cual te estás protegiendo. Entonces, si tendríamos que revisarlo en una sesión para entonces, como te digo, descartar, confirmar si es transgeneracional o si es una situación tuya actual, ¿va? Ok, la que sigue, Norma, ¿y cómo se trabaja el abdomen abultado? Nuevamente, tendríamos que revisar, sin embargo, si en un momento dado, Norma, si en un momento dado vamos a suponer que esta noche, vamos a decretarlo, te ganas sonidos sanadores y con eso logras, pues es que en toda esta información que ofrezco en el producto, estaba ya la situación para que trabajaras, la información y la programación para tu mente. Entonces, ya estuvo. Pero si no, entonces, y si no sucede esto, entonces sí hay que revisar esta situación. Bien, ¿alguna otra preguntita por ahí? ¿Y cuándo es generalizada? No, más bien digo que no es generalizado. A ver, déjame ver si entendí tu pregunta. Vamos a decir que hay una media, ¿no? De las personas que suben de peso por, ¿qué podemos decir? Por cargar situaciones en algún área de su vida, ¿no? Cargas emocionales. O lo más recurrente, me parece que va por ahí tu pregunta, digo, espero responderte, Norma. Vamos a decir que es que es como momentos, porque fíjate que ahora con la pandemia, te voy a decir qué fue lo más recurrente. Lo más recurrente fue que la gente subió de peso porque se sentía sola. Y tiene bastante sentido, bastante. ¿Por qué? Pues porque a todos nos aislaron, porque a todos ya no nos permitieron salir y tener ese contacto con los nuestros, tener ese contacto con las personas, porque todo el mundo se estaba contagiando, porque no queríamos ir a casa de los papás para ¿cómo se dice? No contagiarlos, para no exponerlos. Y entonces, inconscientemente,
estuvo esto grabándose en la mente, ¿no? Estamos solos, estamos en una incertidumbre. ¿Y qué pasa cuando existe una incertidumbre? Llegamos a enfermarnos. Entonces, esto fue lo más recurrente en este momento. Te lo digo porque pues, llegaron muchas personas y noté que tenían esa situación de soledad en este momento de la pandemia. Vámonos antes de la pandemia, yo te puedo decir que recurrente heridas de la infancia, como las que te acabo de mencionar. Ok, en cuello, brazos y abdomen, cuello, brazos, abdomen y piernas, pues es esta parte de la manzanita que te mostré, perdón, de la manzanita que te mostré, que abarca un poco más, que es esta de la obesidad alta, pero al mismo tiempo, si viste, la manzana abarca, o sea, esta parte hacia abajo. Y cuestión relacionada con el niño, con la cuestión del abandono, con esto. Dora Castillo, en los brazos maestra, es esta parte alta que mencionábamos anteriormente, abandono. Y eso es muy recurrente, por eso te decía. Wendy Guerrero, qué tristeza, y yo tengo el cuerpo de manzana y sí, efectivamente tengo una niña herida de abandono. Claro, mira, te da sentido, y tiene bastante sentido esto, Wendy. Qué bueno que lo has identificado. ¿Quién más? Wendy, y cuando uno cura esa herida de abandono, el cuerpo cambia, por supuesto. Te lo digo con contundencia y con conocimiento de causa. Hay una chica que pesaba como 110 kilos, pero fíjate, en un proceso, yo creo que fue de las primeras personas con las que empecé como a darme cuenta lo que sucedía, que había resultados y tal. Esta chica con 110 kilos que tenía, ay, luego no se pierdan el siguiente viernes, acuérdame, por favor, conciencia, y el siguiente viernes les muestro el proceso, es impresionante. Esta chica de 110 kilos, 115, algo así, o sea, una obesidad que ya estaba rayando en lo mórbido. Yo creo que sí, porque dice que le costaba trabajo cruzar la pierna, le costaba trabajo subir escaleras, le costaba trabajo respirar y bueno, total, apnea, ya sabes. Entonces, esta chica llega conmigo por un trastorno de sueño. No puedo dormir y no puedo dormir y no puedo dormir. Nunca llegó a trabajar el sobrepeso, nunca. Y a medida, esta es la magia del inconsciente de cada persona. Empezamos a trabajar con esta chavala, empezamos a trabajar y fue ajustando, fue arreglando, fue dándole respuesta al tema del sueño. De ahí, fíjate bien, y fíjense bien, empezó a bajar 1 kilo por semana. 1 kilo por semana. Cero deporte, antideportista. Yo creo que ahorita anda como en 60 kilos, más o menos, se aventó como 40, una cosa así. Y esta chava, su inconsciente, la orientó y dijo, pues mijita, si no bajamos de peso, algo va a suceder con la cuestión de la salud. Pero no solamente eso, su cerebro tomó opciones para una mejor salud. Y casi siempre que te recomiendan cuando estás en sobrepeso, alimentación y ejercicio. Sin embargo, yo nunca, no es que diga que no esté bien. Yo empiezo por el tema emocional, porque estoy segura que después tu inconsciente te va a llevar hacia la salud, hacia lo sano, hacia la buena alimentación y por supuesto hacia una actividad física. Por eso no me preocupa. Ahora esta chava, con ese peso, recorre todo Guadalajara en bicicleta para ir a su trabajo. Hace cuenta que ella vive en Tonalá y su trabajo estaría por el centro de Guadalajara. Ay, no sé cuánto se traduciría en kilómetros, la verdad, no llego a tanto, pero es bastante lejos, es una distancia bastante importante. Y en bicicleta, bueno, hace ejercicio la chava con esto, o sea, son distancias son kilómetros.
y va y viene, porque no es de que nada más llega no es de que nada más llega a su lugar de trabajo, sino tiene que moverse, tiene que moverse. Entonces, imagínate qué interesante. Y al final de cuentas, fue su inconsciente quien la orientó. Wendy, y cuando sí hay cambios físicos, pero no solamente físicos, Wendy, este es un proceso integral en donde van ajustándose todas las circunstancias, problemas, situaciones de tu vida, se van ajustando. Es un proceso integral, es hermoso, es un proceso hermoso y maravilloso. Gladys nos dice, sí, ayuda a problemas de salud también, sí, por supuesto, por supuesto. En la medida que tú arregles un conflicto emocional, va a impactar para que te lleve estas opciones de que tienes que le estás dando a tu inconsciente para que te lleven al tema de la salud. O sea, obviamente bajas de peso y te evitas los colesteroles y te evitas los hígados grasos y te evitas un montón de cosas. Ok, Octavio, I can't believe it. ¿Cómo estás, Octavio? Qué gusto encontrarte por aquí. Ya me platicarás cómo llegaste, pero me encanta que estés por aquí. Un gran amigo de la secundaria y luego coincidimos en la prepa. Excelente amigo, te abrazo de corazón a corazón. Me da muchísimo gusto que me estés por aquí visitando. Gracias de corazón, gracias. Me emocioné. Y Sagrario, kilos abajo ya, gracias. Hashtag kilos abajo ya. Saludos, saluditos. Y bueno, entonces esta es la circunstancia. Toda vez que hay, y miren, estamos hablando del síntoma, al final de cuentas, el sobrepeso es un síntoma, pero conocemos que hay síntomas de cáncer, de situaciones bien complicadas, pues desde una gastritis, desde las migrañas, fibromialgia, todos estos son síntomas que se pueden trabajar con este tema de programación neurolingüística y además de PNL, de la reconversión cuando la situación que tú identificas, toda vez que tú identifiques la circunstancia del síntoma de la enfermedad, dices, pues no me hace mucho eco, como lo que te comentaba hace un momento con respecto a la obesidad baja. No, pues yo no he sufrido tocamientos, yo no he sufrido abusos, yo no he sufrido situaciones de esta índole tan fuertes, pero es cuando te digo, que tenemos que irnos hacia lo transgeneracional. Y aquí entra la maravillosa propuesta de la reconversión. Tienes que conocerla, por favor, si eres nuevo, si eres nueva, si no tienes mucho conocimiento de qué se trata, por favor, tienes que conocerlo porque nos orienta siempre hacia la salud, hacia la prosperidad y hacia arreglar esas circunstancias de la vida que se nos presentan y que a veces no son tan fáciles. Y tenemos muchos, ¿cómo te digo? Tenemos muchos testimonios, tenemos personas que han salido adelante de circunstancias. Yo sé, la vida no es fácil, a veces nos coloca en situaciones muy complicadas, pero ¿y si no tuviéramos estas herramientas? No sé cómo estaríamos y tú tienes que conocerlas. Yo te invito a que hagas un acercamiento para que conozcas estos procesos, estas tecnologías que al final no es nada esotérico, se desprenden del desarrollo humano, de la psicoterapia, de los hipnólogos serios, del desarrollo humano. Entonces, bueno, no es nada de que se hace brujería, no es nada de que sea, como dice el doctor, ay, y te avientan el chorro de tequila o no sé de qué para las limpias y todo esto. Aquí no se trabaja esto, aquí la cuestión del trabajo es a través de tu inconsciente, tu médico interno, tu sabiduría interior. Entonces, pues bueno, fíjense que déjenme comentarles mientras estoy viendo aquí que llegan los corazones de la transformación. No es un verbo, no es un romanticismo, es un símbolo que estamos enviando a tu inconsciente para que sepa hacia dónde vamos a orientar, hacia una transformación. ¿Por qué? Porque el inconsciente entiende a través de símbolos, a través de imágenes, a través de colores. Le queda mucho más claro para que pueda entrar
directamente el mensaje que queremos, hacia donde lo queremos orientar, hacia tu inconsciente. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito de lo que venimos cocinando. Venimos cocinando, no les puedo dar ahorita muchos detalles porque estamos afinando algunas cosas, pero quiero que vayas enterándote. Vamos a hacer una propuesta que es algo así como una armadura que te va a proteger y te va a ayudar a bajar de peso para estas fiestas posadas navideñas que vienen y que es una comedera, que por un lado digo, bendito sea Dios, o sea, prosperidad y abundancia, eso está bien. Lo que no está padre es que, pues bueno, se viene el sobrepeso y como te decía en un principio, pues ándale, que luego se vienen los kilitos y ahora sí en enero me voy a poner a dieta y lo voy a lograr y lo voy a hacer. Y no es cierto, ya te sabes esta historia, pero o sin embargo, para que vayas preparado, preparada, estamos elaborando un proyecto y lo estamos haciendo para que antes de que lleguen estas o lo más pronto que se acerquen estas fechas, tú vayas preparado con estos ejercicios, estas técnicas y puedas mantenerte, sí disfrutar de la comida, ojo, sí te vas a poder tomar tu Coca-Cola, sí te vas a poder comer tu menudo, tu mondongo aquí en México, sí vas a poder comer la rosca, todo vas a poder comerla, pero te vamos a decir cómo hacerlo. Y estamos elaborando y trabajando en esto, pero para que vayas, ¿cómo te diré? Conociendo que vamos a hacer esto. Y pues yo lo único que te puedo ofrecer son resultados. Me acaba de decir una gran amiga, que por cierto, Octavio, la conocen, nada más no voy a ventanear, pero me acaba de decir una amiga de pesar 95 kilos, ahorita está en 75 kilos. El amigo Salchi, que a lo mejor lo conoces también, de la secundaria, el amigo Salchi trabajó adicción a este refresco de cola y bajó 13 kilos en 6 semanas. Una situación que se dio, una adicción que se dio por aprendizaje, pero tú conscientemente no te das cuenta, pero tu inconsciente, ahí está la sabiduría interior. Al final lo trabajamos con su inconsciente, aplicamos una técnica y el resultado está en el video de mi canal, kilos abajo ya, en YouTube. Ahí está, son 7 minutos de la vida que puedes tú ver en estas historias que adelgazan o bajan de peso. 7 minutos en donde puedes ver tú su historia, cómo fue que se dio y qué fue lo que pasó. Entonces, pues no estaría mal, estaría interesante. Y aparte, una transmisión anterior hablo acerca también de este tipo de adicciones, pero si te das cuenta, al final, esta es una adicción a la comida. Sin embargo, la circunstancia de la adicción es la misma. Es lo mismo, una adicción, en este caso, a la Coca-Cola. Pero la conducta de la adicción puede ser al tabaco, la adicción a los, ¿cómo se llaman? A los, se me fue el nombre, celulares, a los dispositivos, adicción a muchas cosas, ¿no? Entonces, es la misma circunstancia, nada más que, bueno, ahorita le estamos trabajando hacia el tema del sobrepeso, que es lo que nos está, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, vamos a ver si tienen algunos para irnos ya a la, ¿cómo se dice? A la dinámica. Hashtag kilos abajo ya para que te lleves sonidos sanadores para bajar de peso, 9 horas y media de información para programar tu mente y bajes de peso. Mientras duermes, no tienes que hacer nada más. Usted nada más pone su dispositivo, lo vinculas con la televisión, si así lo quieres, y es 2 por 1, porque si estás durmiendo con tu pareja, también baja de peso. Ya les he platicado que a mí ya me están reclamando, ¿por qué está bajando más rápido mi esposo que yo? Pues, ¿cómo quieres que te diga eso? No lo sé, quizá porque tiene menos filtros, menos resistencias. Tu esposo nada más se duerme a pierna suelta y ándale, le llegan toda la información hacia su inconsciente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer esta dinámica, este sorteo, este giveaway el día de hoy? Así que no te puedes perder, te lo tienes que llevar porque tenemos que bajar de peso de una forma sana a través de tu inconsciente, exactamente, al alcohol. De hecho, vamos con las preguntas.
Adriana nos dice, gracias maestra, ya tengo mi sesión, aproveché la promo, ella se supo preparar y de antes, como dicen en mi rancho, ya está lista para su sesión. Muchísimas gracias. Sagrario, gracias infinitas, el regalo de las 3 metáforas son sencillamente geniales, me encantaron y lo agradezco infinitamente. Al contrario, suertuda la Sagrario. Qué bueno que te gustaron, Sagrario, me encanta. Y luego Wendy dice, sí, yo quiero la armadura dorada. Ándale, ya le pusieron el título. Me encanta, me encanta. Se sugiere, claro. Estaría padre que nos estén ahí como ayudando así como que al título, porque no hemos definido bien a bien, honestamente, porque queremos que sea... Miren, lo que pasa, ¿saben qué sucede? Que como queremos hacer campañas, resulta de que si la hacemos en Facebook, estás señalando, estás haciendo señalamientos de situaciones físicas. Esto es racismo, esto es... Y yo tengo muchos problemas con este tema porque, pues, es que, o sea, ¿qué quieres que te ponga? O sea, está interesante el tema. Bueno, ¿qué otras preguntas nos tienen por aquí nuestros amigos? Conciencia. Si nos haces conocer, sí, también dice, se puede trabajar la chica con la que yo trabajé de estos ciento y tantos kilos, estando en la misma ciudad de Guadalajara, trabajábamos a distancia, trabajábamos online, yo trabajo todo online. Bueno, cuando hago mis cursos presenciales, bueno, la pandemia ya no permitió, pero desde entonces yo ya atendía y hacía cursos y hacía sesiones online. No pierde calidad el trabajo, se puede hacer sin duda alguna. No sé si hay por ahí alguna otra pregunta. Ajá, adicción al alcohol, exactamente, la adicción al alcohol, muy recurrente. Se les acabó su gordita, ya, ¡ay, buenísimo! Se les acabó su gordita, ya, ahora. Y María, aquí los abajo ya, nos ponen su hashtag, se me traba la lengua. En serio, me vale madre, también, kilos abajo ya, nos dice también. Perfectísimo. ¿Quién más quiere participar? A ver, ¿quién se anima? Vamos a hacer lo siguiente. Ay, andaba diciendo, conciencia, ya se me andaba ahí, saliendo la clave para que se ganen este producto digital. Pero, sin embargo, vamos a elegir un número. Vamos a elegir un número con el hashtag kilos abajo ya, desde antes ya estaba elegido, entonces vamos a ver quién se ganó este producto de sonidos sanadores para bajar, es que son varios productos los que tengo, sonidos sanadores para bajar de peso mientras duermes o al dormir, y igual puede ser 2x1 si duermes con alguien. Qué interesante. Entonces, a ver, vamos a ver si ya tenemos la persona ganadora o el persor ganador. Se veía borroso. Híjole, ¿se veía borroso? Qué padre la armadura, muchas gracias por hacer tanto por nosotros. Gabriel, ¿cómo estás? Gabriel, qué bueno que estés aquí. No, hombre, al contrario, un gusto que este material les esté apoyando, porque sí necesitamos, ahí la Organización Mundial de la Salud está preocupadísima, porque esto es una pandemia también, suma a lo que estamos atravesando, y está disputándose el primer lugar, nada honroso, México con Estados Unidos. Bueno, tenemos que trabajarlo, pero más allá de las dietas y los ejercicios, esto va más allá. No, y seguramente has de conocer muchas personas, vuelvo y regreso a lo mismo, debes conocer muchísimas personas que no pueden bajar de peso ni con ejercicio, ni con dietas, y ya fue con el nutriólogo, y ya le pusieron los imanes, y ya le pusieron las no sé qué, y ya compró la faja de esta niña de cuerpazo, con la Ninel Conde, y ya se fue a operar, pues bueno, hay que arreglar el conflicto emocional. Kilos abajo ya, mejorar mi vida, esbelto. Juan Carlos Aguado Guzmán, muchísimas gracias, Juan Carlos. Ani Martínez, kilos abajo ya. Déjenme ver si ya está el número ganador.
¿De veras? ¿Qué creen que pasó? ¿Quién creen que ganó? ¿Quién creen que ganó? Redoble de tambores. En serio, me vale madre. ¡Bravo! En serio, me vale madre. Esta vez no valió madre porque te lo ganaste, en serio. Nelly, mi Nelly querida, mira, el universo lo que te acercó, un regalo que ella no está en sobrepeso. Digo, no sé si el señor me vale madre, que es su esposo, así le decimos, está en sobrepeso, no, pero si en un momento dado tú dices, pues como que no, puedes usarlo de cualquier forma para la salud, o bien que digas un regalo que quiero hacer para Navidad, pues bueno, también puede ser viable. Aquí opciones las encontramos. Así que, pues bueno, felicidades. Vamos a darle un aplauso virtual, como dice la productora. ¡Bravo! Muchísimas felicidades, Nelly. Eviten perderse estas noches para bajar de peso, para adelgazar, porque cada noche, cada espacio de este tipo, estoy ofreciendo pues uno de los productos digitales y ya viene en su momento, vamos a sortear la banda gástrica virtual con programación neurolingüística PNL y muchos elementos que puse por ahí para que tenga este gran éxito. Banda gástrica virtual, así que no te lo puedes perder. Evita, por favor, ay, que se me olvidó. Mira, ahora con tu dispositivo digital, anótalo, ponlo, escríbele y programa que te haga llegar un aviso para que participes, pero también si tú te suscribes a YouTube, activas la campanita, te va a avisar cuando empiece la transmisión. Y en lo que yo voy saludando y tal, bueno, pues vas participando. Así que viene banda gástrica virtual con programación neurolingüística e hipnosis. Evita perdértela porque se va a poner buenérrimo, se va a poner buenísimo. Entonces, pues sí, se lo sacó una hermana, me da muchísimo gusto. Somos una comunidad muy linda, ya se ha encargado también de impulsar muchísimo a las personas, como les había comentado. Entonces, bueno, no sé si por ahí dejaron sus datos, Gina, Alma, porque las personas estaban preguntando por ustedes. No sé si a través de Facebook o que pongas por ahí tu correo electrónico o algo, chicas, pongan por ahí para que las personas sepan que ustedes tienen mucho que ofrecer y mucho que dar. Alma Velasco trabaja situaciones de la salud, estuvo en el área de oncología y hace unos trabajos maravillosos. Gina Velasco trabaja con el tema de las parejas, todo el mundo, ¿quién no queremos estar mejor con la pareja? O si no estás en pareja, pues conseguir una pareja, pero dime cómo, en lugar de irme a los bares y estar ahí esperando a que llegue, y eso no funciona, Y Ana Luz Velasco es maestra también, muchísima experiencia, es psicoterapeuta, trae una comunidad ahorita muy interesante, también puede atenderte. Entonces, bueno, estamos aquí poniendo a la orden todos estos experiencia que hemos tenido, conocimientos, somos alumnos directos del doctor John Grinder, él nos hace llamar hermanitos, cosa que nos pone muy felices. Entonces hubo una cercanía interesante con el doctor John Grinder, co-creador de la programación neurolingüística y con quien nos hemos preparado, tenemos todos los grados, todas las certificaciones. Imagínense, en 10 años que estuvo el doctor Velasco siendo su representante aquí en México y en América Latina. Entonces, en ese tiempo, imagínense, ¿no? Pues lo absorbíamos el conocimiento y estábamos ahí, queríamos cargarle las maletas a John Grinder para aprender del maestro. Y sí, hay muchas por ahí situaciones fuera de, obviamente, que estuvieron bien interesantes. Esperamos algún día podérselas compartir si ustedes así lo quieren. Entonces, bueno, me despido esta noche, que tengan una espectacular noche, maravillosa noche, y mientras tanto, siguen bajando de peso. Los abrazo, corazones de la transformación. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta pronto.